El título, como bien decía anteriormente, de este curso es Diseño de diagrama de disparo en galerías subterráneas con implementación en AutoCAD, y la agenda de este segundo día la pueden ver ahora en esta lámina. Primero vamos a ver un poco, a recordar la nomenclatura de un diagrama de disparo. Luego vamos a dibujar la sección a partir del radio de curvatura. En el tercer punto vamos a ver la teoría de Hatch para el diseño de la ranura. Y finalmente vamos a ver la teoría de Peirce para hacer el dibujo de los tiros de zapateras, de cajas y de corona. Para quien tenga un poco más de expertise o haya visto ya el diseño de diagrama de disparo o haya cursado la asignatura de perforación y tronadura, se preguntará qué pasa con los tiros auxiliares, y esa va a ser el desafío de ustedes, ¿sí? Va a quedar una tarea al final de esta presentación que, que va a hacer que ustedes puedan dibujar en AutoCAD los tiros faltantes de un diagrama que vamos a proponer. Este curso, mini curso mejor dicho, está orientado a estudiantes, ¿sí? En un principio teníamos pensado hacer la implementación del diseño de un diagrama de disparo en Python, donde únicamente se ingresaran las variables de entrada, los parámetros de el diámetro de perforación, el tipo de explosivo, características del explosivo, y automáticamente se dibujara el diagrama. Pero luego dijimos, no, porque eso deja una caja negra, que es justamente la parte que el estudiante debe desarrollar. O sea, si estamos por primera vez desarrollando un diseño de un diagrama de disparo, hay que hacerlo manualmente. Y ahí nació la acción de generar esta parte práctica en AutoCAD. AutoCAD es un software que ustedes como estudiantes pueden adquirir una licencia hasta de un año en la página oficial, en la empresa desarrolladora de este software, que es Autodesk. Voy a chequear que se esté escuchando bien. Bueno. Voy a estar pendiente del chat también, en caso de que hayan preguntas. Y acá me preguntan por interno si es que está la certificación de asistencia al curso. Y es algo que voy a comentar al final, ¿sí? Vamos a entregar un diploma, obviamente, por asistir a este curso, pero va a haber una tarea, como les mencionaba. Va a haber una tarea que tiene justamente que ver con lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Así nos vamos a asegurar de que ustedes puedan adquirir esta competencia. O sea, todo ingeniero de mina, en algún momento, después de egresar y titularse e ir a trabajar a una faena subterránea, les va a tocar diseñar un diagrama de disparo. Y hay que saber todo el proceso de cómo se desarrolla. Entonces queremos que se ensucien las manos, somos una plataforma ligada a la educación, entonces más que una charla va a quedar una tarea al final, y eso va a derivar en el diploma de aprobación. Perfecto. Bueno, en cuanto a un diagrama de disparo, lo primero que tenemos que tener presente es la sección, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ancho y el alto de la sección que vamos a buscar perforar, posteriormente tronar y ya pasar a otras operaciones de carguillo y transporte a modo general? Entonces, un diagrama de disparo depende de su sección y de un radio de curvatura, porque las labores de desarrollo subterránea no son cuadradas. Hay un tema de esfuerzo verticales que, que requieren que el techo de la labor tenga una curvatura, ¿sí? Sea un arco. Entonces, a través de un radio de curvatura es que se genera este arco superior del techo, y para ello vamos a empezar dibujando la sección. Bien. Cuanto a la nomenclatura, hay tiros, perforaciones que se realizan
el piso, que se denominan zapatera, en las laterales, en los contornos, en las paredes, se denominan tiros de caja, normalmente se conocen, o tiros laterales. En el techo se conocen como tiros de corona, ¿sí? Y en el centro hay una parte que es la más importante, digamos que es la rainura. Son los tiros que primero salen en la secuencia del diagrama de subterráneo para una frente. Es lo primero que se va a tronar, va a producir una cavidad en el centro y ya luego los otros tiros a disposición eh, en el contorno de la rainura van a ir en dirección hacia la cavidad, saliendo y buscando esa cavidad más grande, ¿sí? Entonces acá sale la rainura primero, que son estos tiros que están en el centro de color rojo, y luego comienzan a salir los tiros que están a los costados más cercanos de la rainura, que se llaman auxiliares de las cajas, los auxiliares de las paredes, tiros de relleno, que ya vamos a ver luego en este caso en particular, auxiliares de corona, cajas, están con colores verdes, el techo sale luego, la corona, y finalmente salen los tiros de abajo del piso, la zapatera. Ese es un tema que tiene que ver con la secuencia de salidas del diagrama de disparo. Bien, nosotros hoy día nos vamos a centrar en dibujar esta sección y disponer a través de ciertas metodologías empíricas los tiros que están en la zapatera y en el contorno. Bien, en el contorno y por supuesto también la rainura. Bueno, el criterio que normalmente se utiliza para diseñar la rainura es el criterio de H y depende de unas variables que son el diámetro de perforación y el diámetro del tiro hueco, ¿sí? En una frente, a diferencia de un banco en minería de cielo abierto, tenemos que generar una cavidad que va a ser nuestra cara libre, ¿sí? Esa cavidad que se perfora en el centro del primer cuadrante de la rainura se conoce como tiro hueco. ¿Por qué? Porque va sin carga explosiva, va vacío, o también se le conoce obviamente como tiro vacío. Bien. ¿Cuál tiene un diámetro de perforación mayor a el diámetro de perforación de los tiros que sí van con explosivo? ¿Bien? Entonces hay una variable que es X, que depende, está en función de DTH, que viene a ser el diámetro del tiro hueco, y de D, que D viene a ser el diámetro del tiro cargado. En esta oportunidad, para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar una perforación de diámetro de 45 milímetros, ¿bien? Y un diámetro de tiro hueco de 125 milímetros. ¿Okay? Bueno, no estoy tan seguro que es de 125, lo voy a revisar, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Es el diámetro de la perforación que va sin carga explosiva. Entonces, todo depende de X, ¿bien? Se calculan Barden para los distintos cuadrantes que tenga la rainura, y si se fijan, el Barden se mide desde el centro del tiro hueco hacia la derecha, en este caso, se fija en P1, viene a ser una distancia, la primera distancia, el bar del número 1, que depende del diámetro del tiro hueco y depende del diámetro del tiro cargado. Y el espaciamiento W1 del primer cuadrante depende a su vez de el barde, ¿sí? Entonces acá tenemos el primer cuadrante, luego se dibuja un segundo cuadrante que depende, si se fijan el barden del segundo cuadrante, que es esta diagonal que hay acá, B2, depende del espaciamiento del primer cuadrante. Por ende, si ya tenemos un problema, un error en el cálculo del barden 1 y del espaciamiento 1, que hace referencia al primer cuadrante, ya luego el segundo cuadrante también vamos a tener problemas, ¿sí? Lo va a seguir. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ingresar valores y desarrollar eh, estos cálculos que son muy, muy básicos, operaciones básicas. ¿Okay? Y así si se dan cuenta, el tercer cuadrante va a depender del segundo,
y el cuarto cuadrante va a depender del tercero. Es muy simple esta fórmula que propone H. Él solamente utiliza dos variables, que es el diámetro del tiro hueco y el diámetro del tiro cargado. Luego, ustedes van a decir, bueno, ¿cuántos cuadrantes utilizo? Porque acá me están mostrando 4 cuadrantes. Bien, el primero, eh, hasta llegar a un cuadrante de espaciamiento mucho mayor, obviamente, ¿sí? Pero, ¿y si yo quiero utilizar 3, o quiero utilizar 2, o quiero utilizar 5? ¿Hay algún criterio para definir el número de cuadrantes que tenga la ranura? Y el mismo H propone otra, otra fórmula empírica que dice que el cuadrante mayor, ¿sí? El último cuadrante tiene que ser menor o por lo menos igual a la raíz cuadrática de la longitud de perforación de la frente y de la efectividad del disparo. Porque no cuando utilizamos una, un equipo de perforación y la longitud de la barra de perforación, por ejemplo, es de 3,8 metros, no vamos a avanzar 3,8 metros, ¿sí? Porque va a haber una deficiencia en la tronadura, ¿sí? No vamos a avanzar lo mismo que perforamos. Entonces, a ese factor se le conoce como efectividad del disparo, se mide normalmente en una medida porcentual, y la idea es que esa efectividad del disparo sea lo más cercano al 100%, pero nunca es así, entonces podemos trabajar con 95, 90, es algo que se va midiendo en el camino. Tienen que tener claro que cuando uno diseña un diagrama de disparo en una labor, ah, no a la primera va a obtener un buen resultado, ¿sí? No porque utilicé todos los parámetros de forma correcta y acá hay un método empírico que está validado, que se utiliza normalmente, nosotros en nuestra labor vamos a obtener los resultados que se declaran, ¿sí? Entonces siempre hay que estar ajustando algunos parámetros y eso es lo interesante de conocer cómo esto funciona, a qué variables afectan, qué mover para mejorar, etc. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir, voy a salir de acá de la presentación del PPT, voy a ir a AutoCAD y vamos a partir dibujando la sección, vamos a definir el techo y vamos a dibujar la ranura. Y si bien yo tenía preparado un ejemplo que utilizo siempre, que es una sección de 5 por 5, que se me hace muy cómoda, mm, miré este diagrama que está acá, que es bien antiguo este diagrama, pero es de una mina obviamente real y es de una empresa dedicada a PIT, y dije, ¿por qué no dibujar este? Y que los estudiantes que quieran avanzar en esto lo terminen. Entonces vamos a dibujar en una sección de 4,2 metros de ancho por 3,9 metros de alto, ¿sí? Esa va a ser la sección que vamos a tener de ejemplo. Y si se fijan, esta ranura, que es lo que estábamos conversando anteriormente, tiene 3 tiros vacíos en el centro, 3 tiros huecos, no uno, 3. Y tiene 3 cuadrantes, no 4, como lo estábamos viendo. Se fijan, primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Y el tercer cuadrante tiene un espaciamiento de 1,4 metros. ¿Okay? Entonces vamos a ir por ello. Vamos a dibujar la sección y vamos a dibujar esta ranura. Como les mencionaba anteriormente, AutoCAD lo pueden obtener de forma totalmente gratuita a través de la página oficial del software, que depende de la empresa Autodesk. Y ustedes simplemente por estar ligados a una institución, a una universidad, a un centro de formación, pueden obtener una licencia hasta por un año. Si se fijan, yo no soy estudiante, bueno, sí soy estudiante y me creé una cuenta a través de la universidad en la cual estudio un posgrado y me dieron una licencia como estudiante por un año. ¿Okay? Y esta es la versión 2021 de AutoCAD.
Entonces, normalmente viene una pantalla negra, vienen prendidas las rejillas, pero son cosas visuales que ustedes pueden ir modificando a gusto personal. A mí no me gusta dibujar con el fondo negro, me gusta dibujar con el fondo blanco. Entonces vamos a partir dibujando la sección. ¿Okay? Estoy en el modo 2D de AutoCAD, que es el modo que viene por defecto. Hay otros modos que son para 3D. En este caso nos encontramos en dibujo y anotación 2D. Y voy a dibujar con el modo ortogonal activado. Si fijan, yo puedo dibujar una línea. Las herramientas de dibujo, tomé una línea y activo el modo ortogonal. Y me dicen que no se puede escuchar. Mauricio Olivares me dice que no se puede escuchar. No sé si se está saliendo bien el audio, si me pueden confirmar eso antes de continuar. Si se escucha, me dice Johan. Ok, ok. Bueno, voy a dibujar una primera línea en la horizontal de 4,2 metros. Con el teclado le indico 4,2 y me dibujo una línea de 4,2 metros. Y hacia arriba, 3,9, lo mismo. Hacia el lado izquierdo, 4,2 y después voy a bajar y 3,9. Entonces acá tengo ya la sección. ¿Bien? Lo podemos chequear. Lo podemos chequear. Hay un menú superior que dice anotar. Y acá podemos acotar las líneas que estamos indicando. Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá lineal. Le voy a pedir que me mida en la horizontal y luego en la vertical. Entonces me aseguro de que esta sección tenga las medidas que quiero, que le estaba indicando. ¿Okay? Ahora, si ustedes recuerdan, este diagrama tiene un techo curvo, entonces tengo que trabajar con un radio de curvatura. Aquí este diagrama no me indica, si yo lo veo no me indica cuál es el radio de curvatura, pero yo intuyo de que deben ser unos 2,3 metros, lo voy a chequear. Fijan, acá yo ya estaba dibujando este diagrama, 2,3 metros. El radio de curvatura es de 2,3 metros. Y vamos a necesitar ocupar un poco de trigonometría para hacer algunos cálculos. Ojo, y ya se pone un poco interesante esto. Desde el centro de la parte superior, dibujo una línea hacia abajo de 2,3 metros. ¿Okay? Y luego una línea horizontal que es perpendicular a la línea que dibujé en la vertical. ¿Sí? O también acotar esto y asegurarme de que esta línea sea de 2,3 metros, que va a ser mi radio de curvatura, y esta línea horizontal tiene que ser la mitad del ancho de la labor, que, bueno, sabemos ya a priori que es 2,1 metros porque el ancho es 4,2. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo genero la curvatura del techo? Bueno, para mí sería fácil tomar un arco y dibujar el techo. Pero no es tan sencillo, digamos, no se hace directamente porque hay que determinar eh, cuál es la altura de las cajas. Bien, eso es importante que, que lo tengan claro. Hay que primero determinar la altura de las cajas. Y la altura de la caja no parte en esta línea de 2,3 metros que se acaba de trazar en la vertical, sino que acá hay que hacer un pequeño cálculo. Y voy a necesitar abrir Paint para dibujarlo. Nosotros tenemos
acá una línea en la vertical que mide 2,3 metros. Tenemos otra línea en la horizontal que mide 2,1 metros. Entonces, esta línea vertical, voy a hacerlo un poco más realista esto, por ahí. Esta línea vertical tiene que tener la misma medida en toda una zona de arco. ¿Se fijan? Si yo trazo de acá, este punto, 2,1, y empiezo a generar un arco, para acá, para acá, para acá, para acá, esto tiene que, en todas las direcciones, tener 2,3 metros. ¿Bien? Por ende, 2,3 metros. Acá tengo un triángulo. Lo voy a dibujar más bonito. Disculpen mi pulso. Ahí sí. Tengo un triángulo que tiene una base de 2,1 metros. Tiene una diagonal que es la hipotenusa de 2,3 metros. Acá tengo un ángulo. ¿Bien? Y acá tengo un H que es vertical. Entonces, este H yo no lo conozco y lo tengo que calcular. Bien. Entonces vamos a ocupar la calculadora, vamos a recordar un poco de trigonometría y voy a mostrarles una fórmula que la tengo acá, que es esta de acá. ¿Se fijan? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular esta altura, que es la que le estaba mostrando en Pine recién, eh, es conocer la base y la hipotenusa. Entonces, divido la base por la hipotenusa. En este caso sería 2,1 dividido en 2,3 y a este valor le voy a aplicar un arcoseno, un coseno a la -1, para determinar este ángulo. ¿Bien? Entonces voy acá a trigonometría y pido que calcule el arcoseno. Dice que este ángulo es de 24 grados aproximadamente. ¿Bien? Entonces luego, para determinar h, a este ángulo le tengo que aplicar la tangente. Y la tangente la tengo que multiplicar por la base, que es 2,1, por 2,1. Y me dice que h viene a ser 0,938. O sea, yo lo voy a aproximar a 0,94 metros. ¿Ok? Importante eso, porque va a depender, o sea, va a ser necesario ahora para dibujar el arco del techo de esta labor. Entonces, desde este punto, voy a dibujar hacia arriba una línea de 0,94 metros. ¿Okay? Si yo trazo la diagonal, esta diagonal tiene que medir 2,3 metros. Y lo vamos a chequear. Vamos a medir esta diagonal. Y si se fijan, mide 2,3 metros. Entonces, ahora sí puedo radiar el techo. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a trazar una línea horizontal acá de 4,2 metros y desde este punto voy a generar un techo a través de 3 puntos hasta el otro lado, con la herramienta de arco 3 puntos. Tomo acá, tomo el techo, el centro, y cierro acá. Y ahí genero este arco, este techo de la labor, donde de este punto, desde una dirección a otra, siempre van a haber 2,3 metros. ¿Bien? Luego podemos borrar las líneas del centro, ¿sí? Y hay una herramienta que se llama eh, recortar, donde podemos borrar ya el cuadrado. Normalmente, bueno, no normalmente, pero algo bien, bien típico que se hace en la operación normalmente es que a uno le dicen la sección, dice, no, este túnel es de 4x4. Ok, entonces uno dice 4x4, 16, o sea, calcula un área de 16, y le dicen, el avance es de 3 metros, por decir algo, o la longitud de perforación es de 3 metros. Entonces uno dice,
Ok, una sección de 4 por 4, tengo un área, multiplico el área por la longitud de perforación y obtengo un volumen. El volumen lo multiplico por la densidad de la roca, tengo una masa, y uno dice, ok, hay tanto tonelaje después de esta tronadura. Y uno se engaña a sí mismo porque nosotros vemos que esta labor, o la que estamos dibujando acá, la original, no es cuadrada. Entonces, asumir una masa a partir de un área cuadrada, sabiendo que tiene un techo la labor, es sobreestimar el volumen, ¿ok? Y normalmente se ve, se ve, pero ha de considerar que no, ¿bien? Bueno, si esta labor, como decía, es de 4,2 por 3,9 y uno cae en esa mala práctica, puede decir, ah, ok, tengo 4,2 por 3,9 y tenemos 16,38 metros cuadrados. Uno dice, aquí está mi área. Pero vamos a darnos cuenta de que esa no es la área real. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama región, que está en dibujo, dibujo región, y vamos a pedir que se unan estas líneas, el arco y las tres líneas. ¿Ok? Y vamos a ir a medir y vamos a preguntar por el área. Entonces podemos ver acá que el área real de esta labor es de 14,77 metros cuadrados. Sí, esa es el área real, la que uno ha de considerar a la hora luego de, de dimensionar, de cubicar, mejor dicho, un avance. ¿Sí? Nosotros estábamos hablando de 16,38 inicialmente si caemos en esa mala práctica. Bueno, no me detengo más ahí. Tenemos la labor. Ahora hay que dibujar la rainura. Pablo me hace una pregunta acá. Me dice, ¿cómo se obtuvo el valor de 2,3 metros? Va a depender de qué tipo de techo se disponga para la labor. Uno cuando se coloca a revisar diagramas de disparo, ve algunos que son muy cercanos a un cuadrado, por decirlo de alguna manera, donde no se ve un arco muy pronunciado, o también a veces vemos túneles o labores de desarrollo que son casi iguales a un túnel carretero, ¿sí? Algo muy arqueado. Pero eso va a depender del tipo de labor que estemos generando y, por ejemplo, para qué la vamos a utilizar, si es necesario que tenga tanto curvatura. Van a jugar ahí un rol importante los parámetros del macizo rocoso, ¿sí? Cuando uno diseña un diagrama de disparo, cuando uno calcula eh, el diseño de un diagrama de disparo, obviamente necesita parámetros de entrada y esos parámetros de entrada son los parámetros de perforación, el tipo de explosivo y obviamente las condiciones del macizo rocoso. Y es algo que vamos a ver pronto, ¿sí? Ok, bueno, si se fijan en este dibujo, el original, acá hay una gradiente horizontal que se utiliza, bueno, es un parámetro a nivel topográfico para llevar la pendiente de la labor, pero si se fijan en la rainura, voy a agrandar esto un poco, la rainura, el centro de la rainura, no está a nivel de la gradiente, sino que está a 1 metro. Y aquí uno ya se da cuenta que este dibujo no está muy bien hecho, porque desde el piso, se fijan, desde el piso donde están los tiros de zapatera, hacia este primer tiro de caja, marcando acá, dice que hay 30 centímetros, 0,3 metros. Pero luego, desde este primer tiro de caja al segundo tiro de caja, si me voy a la otro lado, al lado derecho, dice que hay 70 centímetros, 0,7 metros. Si se fijan, son casi iguales. Entonces el dibujo en sí está un poco desproporcionado, pero se puede entender que el centro, para dibujar la rainura, está a 1 metro. ¿Bien? 30 más 70, 1 metro. Entonces nosotros vamos a trazar una línea
horizontal a 1 metro del piso de esta manera. La ranura no tiene un lugar definido a priori. ¿Bien? La ranura puede ir en cualquier lado, digamos, de la sección. ¿Sí? No es que tenga que ir al centro específicamente, o más abajo, más arriba, o que haya un estándar. No, hay diagramas de disparos que tienen la ranura a un costado, de hecho, a un lado derecho, a un lado izquierdo. Entendamos que la ranura, su rol es clave en el disparo, porque son los primeros tiros que se generan y son los que tienen el objetivo de generar la cavidad para que luego los otros tiros vayan saliendo. O sea, si el disparo depende en su gran totalidad en la ranura. Si uno hace un buen diseño de ranura y la ranura sale bien, está garantizado el éxito, digamos, de el disparo, a no ser que se cometan otros errores ya más grandes, como utilizar algún explosivo de mucha energía en los contornos, que es algo que vamos a tocar luego. Bien, ok. Entonces aquí se trazó esta línea horizontal, tiene 1 metro del piso, trazamos una línea vertical, que es el centro de la labor, ¿sí? Ahí no hay mucho que explicar, y ahora vamos a dibujar la ranura, ¿bien? Pero esto no se trata únicamente de dibujar, ¿sí? Nosotros no somos dibujantes, tenemos que calcular la ranura, y no es nada del otro mundo, es algo muy simple, ¿sí? H propone una fórmula, que es la que veíamos anteriormente en la PPT, que es esta de acá, para calcular el Barden 1, el espaciamiento 1, para los distintos cuadrantes que dependen del diámetro del tiro hueco y del diámetro de tiro cargado. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es cuál va a ser, con qué estamos perforando, ¿sí? Con qué equipo estamos perforando y cuál es el diámetro de perforación del bit, por ejemplo, ¿sí? Estamos utilizando un jumbo, X jumbo, ¿sí? Y estamos utilizando un bit de perforación de X milímetros. En este caso, si se fijan D, que es una variable de entrada, ¿ya? Es de 0.045 metros, o sea, de 45 milímetros. Ese es el diámetro de perforación que estamos empleando. Esto también tiene que ver con el tamaño de la sección. El tamaño de nuestra sección es pequeña, 4,2 metros de ancho por 3,9 de alto, una sección pequeña. Entonces, 45 milímetros de diámetro de perforación, y el diámetro del tiro hueco acá es de 142 milímetros. Yo le había dicho 125 en un principio, no, es 142 milímetros. Estaba pensando en otro diagrama. Pero ojo que este diagrama que nosotros queremos imitar de alguna manera tiene 3 tiros huecos en el centro. ¿Sí? Tiene 3 tiros huecos. Entonces hay algo que se conoce como el diámetro de tiro hueco ficticio, ¿sí? DTHF, que no es más que el diámetro del tiro hueco por la raíz cuadrática de n, donde n es el número de tiros huecos que vamos a estar utilizando. Bien. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no ocupó 1 y ocupó 3? El, en un principio hablaba de que no hay una cara libre en la ranura, ¿sí? Y hay que generarla de forma artificial a través de una perforación vacía. Entonces, entre más grande sea ese espacio vacío, va a ser más fácil que los tiros cargados del primer cuadrante vayan a romper hacia la dirección de donde se encuentra la cavidad vacía. Entonces, acá utilizan 3 tiros huecos, tiros vacíos, y se debe calcular el diámetro del tiro hueco ficticio, que como comentaba anteriormente, es igual al diámetro del tiro hueco, que es 0.142, por la raíz cuadrática de 3, que tenemos 3 tiros huecos. Entonces tenemos un diámetro de tiro hueco ficticio de 246, o sea, de 0.246 metros.
Y eso es lo único que necesitamos para determinar la rainura. ¿Bien? Ok. ¿De qué depende ahora la rainura? De X, que tiene 4,45 de constante por el diámetro del tiro hueco al cuadrado más el diámetro del tiro cargado al cuadrado dividido en una sumatoria del diámetro del tiro hueco más el diámetro de tiro cargado. Muy, muy sencillo. Entonces X es 0,96 y X lo vamos a necesitar para determinar el primer Varden. Entonces el Varden también tiene una constante que es 0,55, está multiplicando X, que le acabamos de calcular, se le suma el diámetro del tiro hueco ficticio, ojo, acá el DTH, ya estamos hablando del diámetro del tiro hueco ficticio, ¿bien? Más D, que es el diámetro del tiro cuadrado. Entonces B1 es 0,34 metros, ¿bien? Y W1, que es el espaciamiento del primer cuadrante, no es más que el Varden del primer cuadrante por la raíz cuadrática, o sea, de 2, que esta es una constante también, raíz de 2. ¿Ok? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, luego el Varden 2 depende del espaciamiento 1, el espaciamiento 2 depende del Varden 2 y así, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. No hay mucho que profundizar, digamos. ¿Bien? Em, bueno, ahí Liz, Natalie Román consulta, bueno, hay otras consultas más arriba. José Antonio Santos pregunta una consulta, ¿por qué en la metodología de Roger Holmer para colocar los tiros de caja se mide el espaciamiento? Ah, desde la zapatera. Ah, perfecto, sí, eso lo puedo comentar un poco más adelante cuando esté dibujando los tiros de caja. Ahí voy a comentar por qué a la altura de la caja se le descuenta el bar de la zapatera. Ya voy para allá, tranquilo. Y Natalie pregunta de qué depende el número de tiros huecos. Ah, como comentaba anteriormente, si tenemos un macizo rocoso, el cual eh, es muy competente, ¿sí? Y estamos utilizando un diámetro de tiro hueco pequeño y el cuadrante tiene un Barden quizá no tan cercano a esa cavidad ficticia, puede que no se rompa y no podamos ir generando la cavidad en el primer cuadrante, imagínense. Entonces ya es un problema. Eso, no conozco una fórmula que sería muy sencillo quizás generar algún modelo empírico, deben existir modelos empíricos, pero en este momento no recuerdo ninguno que determine el diámetro del tiro ficticio óptimo en función a otras variables. Lo peor sería llevar esto a la práctica, utilizar un diámetro, un tiro hueco y ver que el disparo no quebró en nada y ahí ya darse cuenta de que hay un problema gigantesco, pero eh, hay otros factores que inciden, ¿sí? Que es el explosivo. Entonces, no únicamente va a depender del diámetro de perforación del tiro hueco, sino que también del tipo de explosivo que estemos utilizando. Normalmente se trata de asegurar la rainura y colocarle boom, un montón de explosivo a la rainura para que pueda salir bien y ya luego ir bajando la energía del explosivo en los tiros que van a los contornos. Pero también es algo que ya voy a tocar. Hasta ahora nada de explosivo ni macizo rocoso. Esta es la metodología de H y H únicamente utiliza parámetros de perforación. ¿Ok? Bueno, em, a ver, hay otra pregunta. Sí, claro, exacto. Johan pregunta si es que la aparición de fallas influiría en la ubicación de la ranura. Claro, sí. Luego, para el cálculo de X se usa DTH, pero para Barden, sí, 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 sí. Em, para X se utiliza DTH, no. Acá todo lo que dice DTH, tómenlo como DTH ficticio. Este esquema que aparece acá en la fórmula habla de DTH porque no se estaba considerando solamente un tiro hueco, pero en nuestro caso, como queremos imitar este diagrama que tiene 3 tiros huecos, estamos haciendo algunas variaciones. ¿Bien?
Entonces, todo lo que es DTH en la fórmula, tanto para X como para B1 y para todo lo que aparece acá, es DTHF, ¿sí? DTHF. Si usted utilizara solamente un tiro hueco, hay que irse con DTH y no se complica la existencia, pero como estamos utilizando 3 tiros huecos, va a ser DTHF. ¿Bien? Ok, ok, voy a avanzar. Dibujemos esto entonces. Ya lo calculamos, está acá. Eran 3 cuadrantes para este diagrama. Entonces, vamos a dibujarlo. ¿Qué hay que considerar primero? El Barden. Si se fijan, Barden 1, 0.34 metros. Y el Barden lo tenemos que medir para dibujar este primer cuadrante, con los tiros 1, 2, 3 y 4. Vamos a nuestro diagrama. Acá sacamos el modo ortogonal. Nos posicionamos en el centro y medimos en 45 grados. ¿Bien? Y colocamos el Barden, que era 0.34. ¿Sí? A ver, 0.34 el Barden 1. Y hacemos lo mismo en la dirección perpendicular, 0.34, y lo mismo en la otra perpendicular, 0.34 y 0.34. Todo perpendicular. ¿Sí? Y creo que esto es una parte muy necesaria para todo estudiante, el dibujar su propio diagrama de disparo. Puede que haya software para que uno setee los parámetros de entrada que tienen que ver con el macizo rocoso, con el explosivo, con los parámetros de perforación, y boom, aparezca un diagrama tipo. Pero si uno no lo ha dibujado antes, no puede saber si es que algo está bien, si algo está mal, si cómo se obtuvieron esa disposición espacial de los tiros. Entonces, esto es muy necesario para todos. Se fijan, entonces acá ya dibujamos nuestro primer cuadrante, tenemos el Barden, que es de 0.34, y el espaciamiento, se fijan, espaciamiento 1, W1, debería ser 0.49. Entonces lo podemos chequear también. Vamos a anotar, damos una línea lineal, o sea, un tipo de medida lineal, 0.48, bueno, 0.49, 0.485. Fijan acá, 0.485, el Excel me lo aproxima a 0.49 y el AutoCAD a 0.48. Pero bien, está bien. El tema de precisión del número de decimales que se están utilizando. Si se fijan, yo cuando genero una acotación, una medida, en este caso del espaciamiento, me aparece un sufijo que es m y me aparecen 2 valores después de la coma, 2 decimales. Pero ustedes eso lo pueden modificar acá en el tipo de cota. Si se fijan, yo estoy con la estándar, se van a administrar estilos de cota, estándar, modificar, y acá en texto pueden cambiar la altura de el valor para que sea más grande o más pequeño. En unidades principales pueden ajustar la precisión. Acá yo lo tengo con 2 decimales, pero ustedes pueden ocupar ninguno o los que quieran. Y yo le coloqué un sufijo de m para que se entienda que son metros. ¿Bien? Bueno, ahí ustedes pueden bucear y arreglar eso. Pero, ok, tenemos el primer cuadrante. El segundo cuadrante tiene un Barden de 0.34 también y un espaciamiento de 0.82. Ok, lo vamos a dibujar. Hay que tomar la línea, tomar el centro del primer cuadrante. Voy a activar el modo ortogonal de nuevo y 0.34. Hacia la derecha, aquí abajo
0.34, acá a la izquierda 0.34 y arriba 0.34. Bien, cuidado de repente cuando estén generando líneas o algo, para que todo esté desde los puntos que corresponde iniciar, o si no después hay problemas de mediciones. Y con la misma línea eh, generamos las diagonales y ahí tenemos nuestro segundo cuadrante. Este segundo cuadrante debe tener un espaciamiento de 0,82. Vamos a ir a chequearlo también. Vamos a ir acá a acotar. Si se fijan, esta es una diagonal, entonces yo no la puedo medir como lineal, sino que como alineada. De este punto a este de acá. 0,82, 0,82. Está bien, ¿se fijan? Está todo en orden hasta ahora en el primer cuadrante y segundo cuadrante. Y el tercer cuadrante y último, para este caso, es un Barden de 0.58. Entonces vamos a hacer lo mismo. Esto, como le digo, es un poco ya repetitivo, eh, pero hay que hacerlo, es necesario. ¿Sí? Cuando ya sepamos cómo hacerlo perfecto y tengamos el control de todas las variables que utilizamos, bueno, ahí usted ocupe un programa y que le genere el diagrama, el diagrama de un solo clic, digámoslo así, ¿ya? De hecho, nosotros lo hicimos así para el mini curso anterior, donde se dibujó una malla de producción para un banco, y era setear y obtener el dibujo en 2D y en 3D. Pero para llegar a eso hay que primero hacer esto de acá. Y antes de dibujar hay que conocer el formulismo, y antes del formulismo hay que conocer la teoría. Bueno, ustedes ya saben ese camino. El Barden, se me olvidó, 0,58, ¿sí? 0.58. Acá se ocupa se hace la misma metodología que el primer Barden, 58. Y luego ya se unen para cerrar el tercer y último cuadrante, ojo, que debiese tener una medida de 1.4 metros. Nosotros estamos tratando, ojo, de dibujar esto, ¿sí? Pero ya más adelante vamos a ver que no vamos a obtener los mismos resultados porque no sabemos qué tipo de explosivo se está utilizando acá, qué tipo de eh, diámetro de perforación, etc. Es más que todo para replicar el esquema. Entonces, en acotar vamos a medir el ancho del último cuadrante y ahí tenemos 1.4. A ver, acá hay más preguntas. ¿De qué depende la posición de los vértices del primer cuadrante? ¿Por qué no se midieron? Sí, perfecto, es una pregunta muy obvia, sí. Gracias, Daniel, por esa pregunta. Eh, si se fijan, el último cuadrante tiene que cerrar como un cuadrado. ¿Bien? Voy a mostrar otro dibujo. Ah, este otro diagrama de perforación que estaba dibujando. Y si se fijan, este tiene 4 cuadrantes y el último siempre termina como un cuadrado. Entonces, como estamos utilizando 3 acá, si partiéramos dibujando el bar en diagonal y no horizontal, como pregunta Daniel, terminaríamos con esta figura, un diamante, no con el cuadrado. Entonces, ese es el motivo, Daniel. José hace otra pregunta. ¿Cómo se obtiene la resistencia a la tensión? Ya que he visto que la fórmula de Peirce, que esa metodología se usa para calcular el Barden en un diagrama de realce, la nombra como resistencia a la tensión dinámica, o sea que hay que pasar de tensiones
estática a la tensión dinámica, si puede hablar un poco de eso. Ok, todavía no llego a eso, pero les puedo adelantar que normalmente estamos utilizando la resistencia a la compresión y en este caso Peirce propone utilizar la resistencia a la tensión. Y por ahí de repente hay confusiones con los valores que se utilizan, ya sea megapascales o centímetros disculpen, kilogramos por centímetro cuadrado, que son medidas de esta resistencia. Y la roca en sí tiene una muy baja resistencia a la tensión. ¿Bien? Ahora, ¿por qué Peirce utiliza esta resistencia y no la compresión? No lo sé, ¿sí? Se podría ajustar a otro tipo de resistencia, ¿sí? Pero ahí Peirce desconozco el motivo de por qué utiliza ese parámetro y no utiliza otro tipo de resistencia. No sé si Luis esté viendo por ahí esta clase número 2. Quizá él tiene la respuesta que vio la parte teórica ayer. Pero ya voy a llegar a eso también y podemos discutirlo un poco más. Ah, ok, voy a avanzar. Perfecto. Tenemos entonces, acá estamos. Tenemos entonces la sección de la labor y ya tenemos la disposición de la ranura. Voy a eliminar esto que fue para corroborar que tuviese 1.4 de espaciamiento. Voy a borrar las líneas que están de más. Y podemos dibujar ya los tiros de la ranura. En eso tenemos que recordar que el diámetro de perforación que se está utilizando es de 45 milímetros, un diámetro el cual lo dibujamos con el círculo, pero cuidado cuando uno selecciona el círculo de forma directa, lo que tomas es el radio, ¿bien? Pero nosotros tenemos el diámetro. Entonces, ojo con eso, círculo, diámetro. Por defecto, como reitero, está en radio, pero nosotros ocupamos el diámetro. Entonces aquí 0.045 porque la unidad el sistema es métrico. Ahí está la primera perforación. Lo que voy a hacer es copiarla y pegarla en todos los lugares donde va dispuesto un tiro. Ah, ok. Acá. Ya está. Fijan, ahí está la ranura. ¿Y cuántos tiros tenemos en la ranura? 12. Tenemos 3 cuadrantes. Perfecto. 12 tiros en la ranura y ya tenemos nuestra sección que cuadra con este dibujo, el cual estamos tratando de tomar como referencia para este caso, ¿sí? Para esta sección pequeñita de 4,2,3 por 3,9. Bien, a ver, voy a ver si hay más preguntas para ya cerrar esta parte de la ranura bajo el criterio de H, quien tiene también metodologías para cielo abierto en PIT, y ya cambiar ahora a lo que son el resto de tiros de la labor y ir calculando los parámetros de Barden y espaciamiento. Carlos, pregunta de qué dependerá la altura desde el piso a la línea de gradiente. Esa es una pregunta muy recurrente que tiene una respuesta topográfica. La gradiente la utilizan para llevar el piso de la labor, para llevar la pendiente, pero no es referencial para dibujar la ranura, ¿sí? A veces se utiliza como referencia, pero no necesariamente. Eso lo pueden ver con este mismo esquema. Se fijan, la gradiente está por debajo de la posición de la ranura. Y reitero,
La ranura no tiene una ubicación específica en en el diagrama, en la labor, la sección, sino que puede ir a cualquier lado. Carla pregunta cuál sería una buena relación que me asegure una buena selección de diámetro de tiro hueco con respecto a mi área a explotar. Esa es una excelente pregunta, ¿sí? Eso normalmente se mide, o nosotros lo medimos, lo podemos medir a nivel porcentual, es decir, qué porcentaje de la ranura utiliza del área total. Y por ahí podemos responder eso, pero um, ¿cuál es la idea que hay que tener? Que la ranura, la función, el objetivo primordial que ella tiene es generar una cavidad que asegure que los restos de tiro salgan en esa dirección de la cavidad y que se genere la forma de la labor. Um, el número de tiro hueco o el diámetro de tiro hueco ficticio que me asegure que el primer cuadrante salga, eh, lo propone H, ¿se fijan? Pero no lo propone en función de los explosivos, sino que únicamente a través de esta fórmula. Ahora, si es que ustedes, por ejemplo, tienen un Barden que está muy alejado del tiro hueco, bueno, eso ya es un poco preocupante, ¿sí? Y si ocupan un explosivo que no es muy energético, por ahí puede que tengan malos resultados en la generación de esta cavidad en el macizo. Pero son preguntas interesantes, ¿sí? Son preguntas interesantes que de repente vale la pena por ahí buscar si es que hay alguna metodología empírica, por supuesto, que responda a ello. También les recomiendo tener cuidado a veces con enamorarse de las metodologías empíricas, o porque unos ocupan H, otros ocupan Peirce, otros ocupan Holmer, otros ocupan Langenfors, o lo que sea, uno decir, ok, yo voy a hacer lo mismo, porque estas metodologías empíricas se basan en casos específicos, para tipos de macizo rocoso determinados o a veces hasta para productos distintos. Bien, hay muchas metodologías para roca de caliza, otras para rocas más competentes, otras que están para carbón, otros para yacimientos polimetálicos. Entonces, por ahí escuchaba a Luis hablar ayer, si no me equivoco, de que antes de utilizar una metodología empírica, estudien eh, de dónde, cómo se propuso esa metodología empírica. ¿Sí? Ir como al paper original de los años muy antiguos y ver eh, en qué caso se basaron para proponerla. A ver, ok. Voy a responder las últimas preguntas para avanzar, si no creo que no vamos a llegar a la hora. Um, en caso de que la operación se cuente con un solo diámetro de perforación, ¿sería correcto realizar el cálculo de la ranura con ese mismo diámetro para el tiro hueco? Es un caso bastante típico, en verdad, no contar con el escariador para perforar, sobre todo en pequeña y muchas veces mediana minería, donde estamos con lo justo, y si se echa a perder el bit, se para la perforación. O como comenta ahí Carlos, si es que no tenemos otra herramienta de perforación de un diámetro mayor, aquí se podría utilizar esto de utilizar más de un diámetro, más de un tiro hueco, ¿sí? Si vamos a perforar el tiro hueco con el mismo diámetro del el tiro cargado, ahí ya sí o sí se va a ser necesario hacer más de uno, quizá. ¿Se fijan? Eso suele pasar, sí. Para los que están estudiando o los que están haciendo práctica o memoria y van a trabajar en una mina subterránea, al desarrollo de una labor, una labor, digamos, que tenga que ver con desarrollo,
con desarrollo de labores horizontales o semihorizontales, am, van a encontrarse con muchas cosas que uno no está preparado y hay que irlas resolviendo al día a día. Uno le gustaría, por ejemplo, que se le echara a perder una herramienta de perforación, ir a la bodega y cambiarla en el mismo momento y seguir, continuar, porque hay metas de producción que cumplir, hay metas de desarrollo que cumplir, pero muchas veces no es así y es un poco frustrante, pero es parte de, ¿bien? Lo mismo que comentaba su compañero, que a veces no tenemos todas las herramientas que nos gustaría para desarrollar una buena labor y hay que ver cómo resolverlo. Entonces, no se esquematicen, no piensen como una constante, sino que sepan que hay más opciones de hacerlo. No se enamoren de los métodos empíricos, de un método empírico. Bueno, vamos a avanzar. Ok. Vamos ahora a dibujar los tiros. Bueno, primero calcular el espaciamiento del barden del piso, de la zapatera. Súper importante eh, la zapatera. Bien, las zapateras son los tiros que salen al último en el disparo, que vienen a levantar el material tronado. Y vamos a utilizar un criterio que es de Peirce, el cual habla de calcular un espaciamiento máximo que depende de un factor de tronabilidad, depende del diámetro del tiro cargado y depende de la presión de detonación, que ya tiene que ver con el explosivo. Ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco del explosivo y la resistencia tensional mínima de la roca, que por ahí el colega Santos creo que preguntaba. Ok. Bueno, K es un factor de tronabilidad que por ahí es un poquito criticado porque habla de una roca hard, difícil, una roca estándar, average, normal, y una roca fácil, ¿sí? Y se utilizan estos factores. Entendamos que es difícil, a priori, uno, si se basa únicamente en el formulismo, clasificar su roca como difícil, normal o fácil. La roca difícil, la roca más competente, tiene un K, un factor de tronabilidad de 0,7, mientras que una roca muy fácil de tronar tiene un factor 1. Y eso va a afectar directamente al espaciamiento, es decir, si nosotros consideramos que nuestra roca la clasificamos como una roca difícil, el espaciamiento se va a reducir. En cambio, si no lo hacemos, si consideramos que una roca fácil, por ejemplo, el espaciamiento va a tener más holgura. O sea que los tiros van a estar más separados. D, ya habíamos hablado de D, el diámetro de perforación del tiro cargado. D, la presión de detonación, que depende básicamente de dos variables del explosivo, que es la densidad y la velocidad de detonación, y la resistencia tensional mínima de la roca, que es algo que ya se tiene que determinar a nivel de ensayo laboratorio. Bueno, esto es lo mínimo que necesitamos para calcular el Bardeen y el espaciamiento en un diagrama, mediante el criterio de Peirce. Hay otros mucho más sencillos, como hay otros y ya son más complejos. Entonces, la presión de detonación, que es una variable que se utiliza, 2,5 por 10 elevado a la menos 6 por la densidad del explosivo, ¿bien? Y por la velocidad de detonación del explosivo al cuadrado. La raíz dura, como decíamos, tiene que tener un explosivo potente, una velocidad de detonación alta, ¿ok? Para los tiros de los contornos, que es algo que vamos a ver luego, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, por supuesto, porque hay que tratar de dejar la forma de la labor que buscamos. Si utilizamos mucho explosivo en los contornos, se va a sobredimensionar la labor. Si este desarrollo vamos a producir un costo adicional ahí. Y puede que eso también conlleve, por supuesto, a aumentar los gastos, el costo de las operaciones de fortificación, y que es algo que a nadie le gusta. ¿Sí? Ok, entonces esta presión de detonación, que en esta fórmula que les mencionaba, está medida en kilobares,
y para pasarla a kilogramos por centímetro cuadrado y que tenga la misma unidad de medida de la resistencia, es que se debe multiplicar por una constante que es 1019. Bien, luego para calcular el Barden simplemente se ocupa una relación Barden-espaciamiento. En este caso se recomienda utilizar una relación de 1,15, donde dice que hay mejor dispersión de las ondas de choque. Pero he visto muchos que ocupan 1, donde el espaciamiento es igual al Barden. Entonces, eso también son ajustes que se tienen que ir evaluando. ¿Okay? Hay programas, hay software que simulan las tronaduras. ¿Okay? Entonces, por ahí se puede ahorrar en esta prueba y error de no estar actuando en terreno y hacer ciertas simulaciones previos de una configuración, de un diagrama, previo y llevarlo a la práctica. ¿Okay? Pero muchos aprenden el terreno. Bueno, vamos entonces a calcular esto para la zapatera. Matías pregunta, ¿la velocidad de detonación de quién tenía que ser alta? Un explosivo que tenga una alta velocidad de detonación se refleja en un explosivo que podamos utilizar en la ranura. Por ejemplo, am, los explosivos que van a ir en el contorno, que no me quiero adelantar, ¿sí? No me quiero adelantar aún, tienen que tener una velocidad de detonación menor a los que estén en la ranura. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el contorno, ya vamos a tener una cavidad en la labor mucho más grande, eh, que va a ser más fácil que se produzca la quebradura. En cambio acá, nosotros tenemos roca intacta, roca que vamos a necesitar utilizar un explosivo de mayor poder energético para poder generar las primeras roturas y que esto después se vaya abriendo, 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 abriendo. Entonces acá en los contornos vamos a necesitar menor velocidad de detonación en el explosivo, que es una variable que es proporcional al poder energético que tiene el mismo. Bueno, zapatera, vamos a la zapatera. Sí, JK Simblas es un software que se utiliza para eso. No sé a estas alturas de la vida si JK Simblas tenga una versión nueva. Yo me acuerdo que cuando veía estos temas, a todo esto yo estoy bien oxidado en temas de PIT. Me dediqué a otra área, sí, me dediqué a otra área en particular, pero JK Simblas tenía en esos años solamente versiones para Windows XP, no se podía instalar en otras versiones de Windows. am, Era problemático. Y como que nunca vi después en el tiempo que desarrollaran otras versiones, pero no lo sé. Puede que ahora sí. Zapatera, no, no, no relleno más. Ok, para la zapatera lo que buscamos es el espaciamiento y el barden de los tiros del piso. Entonces, veíamos acá que lo primero que necesitamos son las variables del espaciamiento máximo. Nosotros en este caso estamos asumiendo que la roca es fácil de tronar. ¿Bien? Vamos a asumir que la roca es fácil de tronar. Listo. K va a ser igual a 1. Cerrado. D lo conocemos. 0,045 metros. Ese es D. Pero ojo que en la fórmula, muy importante, tiene que estar en centímetros. ¿Bien? El diámetro de perforación para el tiro cargado tiene que estar en centímetros. Esta D tiene que estar en centímetros. Ustedes en 0,045 metros lo multiplican por 100 y ya está, transformado a centímetros. PD y RT tienen que estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Muy importante también. El PD normalmente está en kbar, en kilobar. Si uno va a los catálogos de los explosivos, lo va a encontrar la presión de detonación kilobar. Entonces ahí, ojo con la conversión. Resistencia tensional mínima de la roca, como decía, es algo que, una variable de entrada que proviene de un ensayo laboratorio de la roca.
nosotros estamos utilizando 300 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Esa es la resistencia tensional mínima de la roca. Y el PD, presión de detonación, va a depender del explosivo y ojo que en los distintos sectores del diagrama vamos a utilizar distintos explosivos. Aquí no podemos utilizar el mismo explosivo para todas las perforaciones que van a estar en el diagrama de disparo. Y aquí sí ya va a ser un poco más complicado, tomando como referencia lo que comentaba un asistente recién. Decía, no, acá tenemos solamente un diámetro de perforación, acá va a ser más complejo decir, acá tenemos un solo tipo de explosivo. Es decir, por ejemplo, tenemos anfo a granel, y tenemos solamente anfo a granel. Eso significa que vamos a tener que cargar el diagrama completo solamente con anfo y vamos a tener problemas en los contornos. Entonces, hay un explosivo para cada sector del diagrama y es lo que vamos a ir viendo y eso va a hacer variar la presión de detonación. Ok, tenemos entonces la resistencia tensional mínima de la roca, la densidad del explosivo y la velocidad de detonación del explosivo. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿de dónde salió esto? En la zapatera vamos a utilizar un producto que es de Naex, que se llama Tronex Plus. Tronex se conoce normalmente, un encartuchado semigelatinoso. Y este explosivo tiene una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico y una velocidad de detonación de 4.000 metros por segundo. Esas son sus características. Y eso es lo que vamos a utilizar en la zapatera. Vamos a asumir un ambiente donde no haya humedad, donde no haya presencia de agua. Porque si hay presencia de agua, ahí hay que utilizar otro tipo de explosivo. Un explosivo que sea resistente al agua. Yo me acuerdo que cuando había humedad, solamente se utilizaba un producto que era de otra empresa proveedora, que era de Orica, en la faena que recuerdo. Se utilizaba Senatel Magnum, que era una emulsión encartuchada y que obviamente tenía propiedades de resistencia al agua. Entonces, en este caso, nosotros estamos asumiendo un ambiente seco. Bien, la presión de detonación, como ustedes ya saben, depende de la densidad y la velocidad de detonación y da este valor, 44.836 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de ahí se calcula el espaciamiento máximo, que es 1.1. No es más que tomar esta fórmula y ahí la tenemos. Eso significa que como máximo la distancia en la horizontal, en la zapatera, en el piso, va a tener que ser de 1.1 como máximo. Pero Peirce propone factores de corrección al espaciamiento en la zapatera que es igual a 0.7. Es decir, Peirce dice que el espaciamiento máximo se tiene que multiplicar por 0,7 y se obtiene el espaciamiento corregido, 0.77. ¿Bien? Entonces, si conocemos el espaciamiento máximo, ha de considerar el ancho de la labor para determinar el número de tiros que van a disponerse en la zapatera. Entonces dice que el espaciamiento en la zapatera es igual al ancho de la labor dividido por el número de espacio. Y el número de espacio es igual a el ancho de la labor dividido por el espaciamiento corregido. Pero tiene que redondearse, ¿sí? No puede ser un número con decimales, claro. Tiene que redondearse. Número de espacio, una variable discreta. 1, 2, 3, 4, 5, n. ¿Bien? En este caso dice que son 6 espacios, por ende van a haber 7 tiros en la zapatera. Si vamos al dibujito que estamos tomando como referencia, acá la zapatera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y ojo, yo me estoy tratando de ajustar un poco a este diagrama, pero no necesariamente luego vamos a tener los mismos resultados porque, como les digo, estamos viendo el dibujo más o menos para hacer algo similar, pero no conocemos los parámetros de este diagrama. Acá yo traté de ajustar un poquito los parámetros para que tengamos algo similar. Bueno,
El espaciamiento de la zapatera entonces son 0,7, 70 centímetros, y tienen que haber 7 tiros. Cada uno de esos tiros va a estar cargado con un explosivo que es el Tronex, una semigelatina. Ok, volvemos entonces a nuestro dibujito y vamos a colocar en el piso los tiros de la zapatera. Con la herramienta círculo, vamos al diámetro, nos vamos a la esquina, 0,045, y acá le colocamos copiar, y lo vamos a ir moviendo en la horizontal a 70 centímetros. 0,7, 2,4, 2,1, 2,8, 3,5 y 4,2. Ahí ya tenemos la disposición de los 7 tiros de zapatera. Podemos chequear que tengan un espaciamiento de 0,7, 70 centímetros. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Si se fijan también, la distancia que queda entre el piso y la ranura es pequeña. En el diagrama que veíamos de referencia son 30 centímetros. Esa distancia entre el piso y el último cuadrante, el tercer cuadrante de la ranura. En nuestro caso lo podemos medir también. Podemos medir cuánto hay de acá, acá, y coincidentemente también hay 0,30. Pero no tan coincidentemente. Sí. Ok. Tenemos los tiros de zapatero. ¿Qué continúa? ¿O qué vamos a hacer ahora? Las cajas y luego las coronas. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dibujar nosotros. Hasta ahí va a llegar esta clase. Y como tarea yo les voy a plantear que ustedes luego hagan el relleno, les voy a dejar material y les voy a dejar el correo luego a donde tienen que mandar esto. Bueno, ¿cómo se trabaja con las cajas? La misma fórmula, es la misma fórmula del espaciamiento máximo, pero hay algunas variaciones, por supuesto. En las cajas se va a utilizar otro tipo de explosivo que no es el mismo que se está utilizando en la zapatera. ¿Sí? Y acá ya vienen otros temas geométricos también que vamos a tener que tener cuidado, que por ahí los consultaba un estudiante al principio. Mauricio pregunta, en la práctica de este trabajo, hay otra pregunta antes, Matías. Matías, el BOD del cebo debería ser mayor al de la carga de columna para asegurar un régimen de detonación. Sí, bueno, sí, directamente sí, pero es algo que no creo que veamos ahora. Obviamente, hay barrenaciones, hay perforaciones que van a llevar un cebo, o sea, una carga de fondo, una dinamita o una emulsión encartuchada, y luego se van a completar como carga de columna, por ejemplo, con ánfora a granel, que vendría a ser la carga de columna. También hay otras disposiciones geométricas en el barreno, que es dejar un taco, ¿ya? Pero que lamentablemente en este mini curso, en esta pequeña clase, no vamos a alcanzar a llegar a estos esos puntos, sino que únicamente estamos concentrados en el dibujo del diagrama de perforación y las variables que inciden en él. Pero sí, a la pregunta de Matías es correcto, tal cual. Mauricio pregunta, ¿en la práctica de este trabajo se respetan pocos las medidas? Disculpa, en la práctica de este trabajo se respetan pocos las medidas, pero se respeta el orden. No entendí, Mauricio, la pregunta. La puedes reformular mientras avanzo. Ok, estábamos entonces en las cajas. En las cajas. Peirce propone en su metodología un factor de corrección para el espaciamiento máximo de las cajas de 0,9.
¿ok? Se utiliza una densidad y una velocidad de detonación distinta en la zapatera, recuérdenlo. En la zapatera había una velocidad de detonación de 4.000 milisegundos, ahora estamos utilizando una velocidad de detonación de 3.324, que corresponden a los parámetros de un explosivo de contorno que se conoce, se llama Softron. Softron es el nombre que emplea para este producto Enaex, pero por ejemplo, si hablamos de otra proveedora de explosivos grande como Orica, ya no se llama Softron y se llama Trimex, pero es lo mismo, ¿sí? Es hasta el mismo envase. Bueno, estos son, pensemos como unos tubitos alargados, delgaditos, muy, muy delgados, que se van colocando ensamblados uno tras otro en las perforaciones de contorno. Provocan un menor daño, por supuesto, en las paredes, ¿ok? Entonces, a partir de estos parámetros del explosivo, se calcula una nueva presión de detonación y con ella se calcula el espaciamiento máximo. Ok. Ah, dice que es una... Vuelvo al chat. Eh, Voy a leer bien lo que dice Mauricio. Disculpa. En la práctica de este trabajo se respetan poco las medidas. Era una afirmación, dice Mauricio, pero se respeta el orden. No es una pregunta, es una afirmación. Igual eso afecta en el resultado y perjudica las siguientes operaciones básicas, dice Eduardo. Es una mala práctica. Bueno, ahí hay un debate entre los asistentes, pero es muy normal en esto. O sea, siempre va a haber debate y el debate es fuerte. Ahora, luego ya hay que buscar antecedentes y tratar de que esos debates saquen algo positivo, ¿sí? De que aprendamos todo algo nuevo. Yo me puedo equivocar, por supuesto, así que si en algún momento también me equivoco en algo, me corrigen en el chat y aprendemos todo. ¿Bien? Eso. Por supuesto, José, vamos a compartir el Excel, este video va a quedar colgado acá en NetMint y yo les voy a enviar más información para que desarrollen la tarea, etc. Tranquilo que todo el material va a estar a disposición de ustedes. Bueno, espaciamiento máximo estaba de las cajas. Las cajas ya estamos hablando de una disposición vertical, a diferencia de la zapatera que estaba en disposición horizontal. Eh, el espaciamiento máximo entonces acá es 0.95. Se hace la corrección multiplicando por 0.9 y queda en 0.86. Entonces dice acá que el número de espaciamientos que tienen que ir en la caja va a depender obviamente de la altura de la caja, menos el barden de la zapatera. Y ahí viene la pregunta de uno de los asistentes de hoy. La zapatera, nosotros tenemos el espaciamiento, que era de 0.7, pero también tenemos el barden. El barden es perpendicular a la horizontal, o sea, el barden es vertical y depende de la razón de barden espaciamiento de 1.15 y en este caso de 0.61. Si nos vamos al dibujo, el barden de la zapatera se mide, como digo, de forma vertical, es decir, del piso hacia arriba, tengo que medir 0.61, ¿cierto? 0.61 era. Y ahí está el barden de la zapatera. Voy a acotarlo para asegurarme que sea 0.61 eso. 0.61. ¿Qué nos decía la fórmula? 0.61. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no debo disponer de ningún tiro en ese rango. En 0.61 metros desde el piso hacia arriba en la vertical, eh, hasta ese máximo no puedo disponer de tiro. O sea, en esta línea debería generar yo los auxiliares de zapatera en caso de tener que utilizarlo. ¿Bien? Entonces la caja se mide desde este espacio
desde este punto hacia arriba. Bien, la caja le tenemos que descontar el barden de la zapatera. Por eso es que la fórmula que estábamos viendo, que dice el número de espaciamiento es igual a la altura de la caja completa, bien, la altura de la caja, que la voy a acotar también, la altura de la caja es 2,54 metros, fijan, la pared del piso hasta donde comienza el arco, que es la corona, es 2,54 metros, le debo descontar el barden de la zapatera, ¿sí? Porque los tiros de caja van a ir acá solamente, no van a ir acá abajo. ¿Bien? Y eso se divide por el espaciamiento corregido y se aproxima un valor entero, un número discreto. Acá, 3, número de espaciamientos 3. Por ende, el número de tiros van a ser 4. Y el espaciamiento de la caja final va a ser igual a la altura de la caja menos el barden de la zapatera dividido por 4, que es el número de tiros. Esto da 0,48. Voy a llevar un número más pequeño, 0,48. ¿Sí? Ese es el espaciamiento de la caja. Vamos a dibujarlo. ¿Sí? Igual se puede hacer con la calculadora, de repente si ustedes no utilizan Excel, dicen 2,54 es igual, bueno, me equivoqué, 2,54 menos el 0,61 y esto lo divido en el número de tiros, 4, 0,4825. Por ahí el Excel está ocupando algunos decimales que vienen amarrados de otra forma. 0,4825. Trabajemos con ese valor. Entonces, voy a generar acá un primer tiro en este punto, del inicio de la caja, 0,045, y me voy a ir levantando 0,4825 metros hacia arriba. Y lo mismo, tomo este pozo de acá, esta perforación, levanto hacia arriba 0,4825. Ahí, no, aquí me equivoqué. A ver, creo que lo que mal una medida. Sí, voy a ir de nuevo. Generar una línea mejor para irme orientando porque parece que me equivoqué. 0,4825 y debería haber un giro. 0,4825 debería haber otro. 4825, 0,48, debería ir el otro. Ahí sí. Entonces, en esas intersecciones voy a dibujar 0,045. Ahí pasó lo que les decía que a veces uno se equivoca donde ocupa el radio y no el diámetro. Diámetro. 0,45, de nuevo. Y acá hay algo simpático que uno tiene que ir entendiendo. Si fijan acá, se cumplió con lo que propone Pierce para los tiros de caja, donde dice número de tiros 4, espaciado a 0,48.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y yo pasé a llevar un quinto tiro. Pero ese tiro de acá arriba ya corresponde a un tiro de corona, no un tiro de caja. Entonces yo lo pasé a llevar, ¿se fijan? Ahí está. 1, 2, 3, 4. 4 tiros de caja. Y estos tiros de caja los puedo copiar 4 a la vez y pasarlo hacia la otra caja, ¿ya? Hacia acá. Puedo borrar esa línea de referencia y ahí van los tiros de zapatera y los tiros de caja, bastante ordenados según esta metodología. Voy a leer preguntas. José, perfecto, gracias. Acá, ¿cuánto tiempo hay para poder enviar la tarea? Me pregunta Gonzalo. Ya lo voy a señalar al final de la presentación. Nos quedan 25 minutos para terminar. Nos queda poco. José pregunta si las zapateras tienen una alta concentración de carga, ¿no sería riesgoso colocar la ranura muy cercana de la zapatera? Lo digo por el área de influencia que van a tener los tiros. Así a priori diría que no afecta porque la ranura, bueno, sí podría afectar. Um, Tener muy cerca la ranura de la zapatera podría afectar en pasar a llevar. Es algo que puede ocurrir normal. No digamos que los tiros de otras disposiciones de la labor están muy alejadas del resto tampoco. Pero eso ya tiene que ver con la secuencia de salida. ¿Sí? Hay que, es otro tema el configurar la secuencia de salida del disparo. ¿Bien? Pero no, no debería haber un inconveniente así como definir que porque la ranura está a 30 centímetros de la zapatera, es que los tiros de la zapatera, por ejemplo, van a ser afectados por los tiros de ranura que van a salir antes. ¿Bien? Pero son buenas observaciones, José. Todo ha de evaluarse. Sí, bien. Bien que estén generando ese tipo de observaciones por ahí. Y quizás Luis, como reiteraba recién, si anda por ahí en el chat, podría ayudar a responder, que él vio la parte teórica conceptual. Yo, como les comento, hace mucho tiempo ya, unos 3 4 años, que, que dejé de dibujar diagramas, de calcular diagramas de disparos en labores de desarrollo subterránea y en realidad para minería subterránea en sí. Así que algunos aspectos estoy un poco oxidado, como comentaba al principio. Un poco, solo un poco. Disculpa, entré un poco tarde. ¿En qué autor te estás basando para los cálculos? Eso pregunta José Miguel. La ranura, criterio de H y zapateras con caja y corona Pierce. Sí. Bueno, ahí Pablo le respondió. ¿Por qué la ranura sale primero? Pregunta. No, es una confirmación que estaba comentando también Tomás. Gracias, Tomás. Ok, avancemos. Miren, nos queda solamente ahora dibujar los tiros de corona porque los auxiliares, como les decía, ustedes van a evaluar, yo les voy a dejar el material y ustedes luego lo van a hacer, van a ver si es que hay auxiliares de zapatera, hay auxiliares de caja y hay auxiliares de corona. O sea, tienen que responderse primero eso. Y luego, a través de la misma metodología de Pierce, van a definir el número de hileras para auxiliares, para corona y los espaciamientos y bardes. ¿Sí? Ahora voy a terminar con dibujar la corona, que es un poco más tedioso, diríamos así, del dibujo, porque es un arco, ¿ya? Entonces vamos a ello. En la corona se va a utilizar el mismo tipo de explosivo que se está utilizando en las cajas, porque corresponde al contorno. Caja, corona, paredes y techo
es el contorno de la labor, por ende utilizamos también el Softron, que tiene una densidad de 1.19 y una velocidad de detonación de 3.324 ms. Por ende, la presión de detonación va a ser la misma, por ende, el espaciamiento máximo va a ser el mismo. ¿Okay? Para caja y para corona tenemos el mismo espaciamiento máximo. También el mismo factor de corrección. Por ende, el espaciamiento corregido también es el mismo, tanto de coronas como de caja. Ahora, ¿qué hay que considerar? Que para el número de espacios que queden en el techo, necesitamos conocer la longitud del arco, ¿sí? No la longitud horizontal de la sección, que serían los 4,2 metros, sino que la longitud del arco. Y hacerlo en AutoCAD es muy simple, porque uno utiliza una herramienta y ¡boom!, saca la longitud del arco. Pero también se puede hacer de forma manual, ¿ya? Yo les voy a dejar material por ahí para que ustedes puedan aprender cómo determinar los radios de curvatura que vimos al principio, que por ahí también alguien preguntaba, cómo determinar la longitud del arco, todos esos aspectos que con AutoCAD los vamos a sacar muy rápido, se los voy a dejar para que también los aprendan a hacer de forma manual, que es como normalmente nos enseñan cuando tenemos la asignatura de perforación y tronadura. No llegamos a dibujar directamente en la asignatura, se recuerdan, sino que primero todo a mano y ya luego, cuando lo entendemos, ahora sí ya lo pueden pasar a hacer en algún programa. Entonces, voy a dibujar nuevamente el arco, porque anteriormente el contorno lo convertí en un solo objeto. Entonces, voy a dibujar el arco nuevamente. Ahí lo tengo. Y voy a utilizar un acote, pero de longitud de arco. Selecciono el arco y ya conozco que el arco mide 5.29 metros. Por ende, esta medida tengo que considerar para el número de tiros que se van a disponer en el techo. ¿Sí? Pierce entonces no determina el número de espacios como la longitud del arco dividido por el espaciamiento corregido. Entonces nosotros sabemos que la longitud es 5.29 y se divide por el espaciamiento corregido, 0.86, y redondeamos a un número de 7 espacios. Por ende, si tenemos 7 espacios, tenemos 8 tirones en la corona. ¿Ok? Por ende, el espaciamiento de la corona va a ser igual a la longitud del arco dividido en el número de espacios, y eso nos deja un espaciamiento de corona de 0.76. Ahora tenemos que dibujar los 8 tiros de corona en el techo a 0.76 metros de distancia unos de los otros, ¿ya? Acá les recomiendo eh, ver el detalle y la precisión del número. Es decir, acá yo lo estoy aproximando a 2 decimales, pero de repente cuando estamos utilizando un decimal o hasta 2 decimales, a veces no nos van a cuadrar los espaciamientos porque tienen una precisión mayor, o sea, tienen más valores después de la coma. Entonces, ojo con eso. De repente pueden ver que hoy el espaciamiento no me está cuadrando con el ancho de la labor o con la altura de la caja o con el arco del techo, y es porque el número de valores después de la coma, o sea, la precisión del número. Entonces, ojo ahí. Ok, 0.76. ¿Yo qué hago para dibujar los, los pozos, las perforaciones, disculpen, en el techo? Voy cortando el arco, ¿sí? Voy acá a las herramientas de modificar, y hay una herramienta que se llama longitud, que dice que modifica la longitud de un objeto y el ángulo de los arcos incluidos. Entonces, lo pincho el arco que quiero recortar, aquí, a ver, ahí, ahí está, ahí lo pinché. Si se fijan abajo dice designe objeto para medir.
Yo pincho acá donde dice total y le voy a indicar que quiero cortarlo a una longitud de 0,76 metros. Le doy Enter, me posiciono encima del arco y si se fijan ahí se marcó en un color azul eh, el tamaño del arco, cómo va a quedar. ¿Ya? Entonces, lo pincho y este arco ya se cortó a 0,76. Voy a borrar eso y voy a dibujar el, los dos primeros perforaciones en este vértice y a 0,76. Ah, ahí está. Ahí están los dos primeros. Y esto tengo que hacerlo de forma reiterativa, ¿sí? Y quizás por ahí a alguien no le gusta darse ese trabajo y tiene una manera más rápida de hacer esto, bueno, que la comente porque es la única forma que yo conozco para ir dibujando estos circulitos en el arco, ¿ya? Modificar, editar la longitud, seleccionar, eh, total. Ahora voy a dibujar por el otro lado, 0,76. Voy a decir que corte del otro lado. Ahí. Entonces lo mismo, dibujo. Ahí. Bueno, ese me queda más grande porque nuevamente el efecto aparece en radio. Bien, y así. Entonces, 0,76 por 2, 1,52. Lo mismo. Tengo que dibujar el arco y ese arco que acabo de dibujar ahora lo tengo que recortar. Longitud total 1,52 ahora. Ahí ya voy. ¿Ya? Y voy a tratar de avanzar rápido, lo más que pueda. Y ya me van quedando solamente dos perforaciones. 0,76, 2,28. Ya queda el último tiro. Entonces, por él le decía que la corona en sí, el dibujo de la corona, bajo esta metodología que le estoy enseñando para dibujarlo en AutoCAD, es más lenta, pero quizá hay otra que es más rápida. Como yo me acostumbré a esta, alguien me puede ayudar. Ahí lo corto. Me puede enseñar otra. Bueno, y si se fijan, ahora ya tenemos los 8 tiros de corona y la separación de estos tiros debe ser de 0,76 metros. Eso lo podría medir con ese arco. En acotar, longitud de arco, ujú, y ahí está, 0,76. Ok. Ahí Pablo me dice que con una matriz de camino es más rápido. Se dibuja el arco completo, se dibuja un tiro y se le da el espaciamiento entre tiros. Bien, Pablo, ahí nos tienes que enseñar pronto cómo hacer eso
en AutoCAD. Voy a dejar un video por ahí por YouTube y compartirlo. Sería bueno. Entonces, jóvenes, aquí ya tenemos un diagrama con sección 4,2 por 3,9. Se hizo la ranura con 3 cuadrantes. Se utilizó el criterio de H para buscar el orden y espaciamiento de la ranura. Se dibujaron y calcularon los tiros de zapatera, de caja y de corona según el criterio de Pierce, considerando un explosivo Tronex para la ranura y un Softron para el contorno. Entonces, esto ya, hasta aquí quería llegar en esta clase, ¿sí? Estamos a 10 minutos del término y yo les voy a dejar una tarea que va a hacer que ustedes dibujen los tiros auxiliares. Se fijan que hay muchos lugares vacíos todavía en la labor y en estos sectores laterales podrían ir auxiliares de caja y en la parte superior podrían ir auxiliares de corona y hasta quizás puedan ir algunos tiros de relleno. Si recuerdan, en esta primera lámina que veíamos al principio, donde hablábamos de la nomenclatura del diagrama, nosotros hemos dibujado las coronas, las cajas y la corona, la rainura también. Pero acá en otros colores, magenta, naranjo y violeta, están los auxiliares. Tiros auxiliares de corona, tiros auxiliares de caja y tiros de relleno. Los tiros de relleno es cuando queda algún espacio vacío considerable donde tenemos que rellenar, ¿sí? Tenemos que disponer de un tiro ahí para que no se produzca un sobretamaño, ¿sí? Entonces ahí están los tiros de relleno, que puede que les pase, puede que no. En este diagrama en particular el que estábamos tratando de seguir, zapatera, cajas, corona, la rainura, hay 2 hileras de auxiliares, una para cada caja, hay una hilera de auxiliares de corona y hay 3 tiros de relleno, están acá arriba de la rainura. Entonces la tarea que ustedes van a tener, más que tarea, es para que aprendan, es para que ustedes metan las manos, se ensucien, eh, puedan seguir esta clase e imitar lo que yo estoy haciendo acá en AutoCAD y también tener un desafío personal de dibujar los otros tiros. Para ello, a través de NetMin, que es donde ustedes se registraron y están todos los correos, eh, tienen sus correos, es que les voy a hacer llegar durante la semana, espero mañana poder enviarles una clase donde se vea cómo dibujar los auxiliares de caja, de corona y tiros de relleno. También se van a ver otras cositas más de cómo se completa la perforación misma, lo de carga de fondo, carga de columna, el taco, que son cosas que me preguntaban también, que no se alcanzan a ver ahora. Y la tarea va a ser básicamente dibujar el diagrama en AutoCAD e imprimirlo. Sí, también les voy a enseñar en un pequeño video por ahí que les voy a contar cómo plotear esto, ¿sí? Cómo agregar una tabla con el reporte de los parámetros de entrada, con los farden. eh, También por ahí va a haber algo de cómo este diagrama en 2D pasarlo en AutoCAD a 3D, integrar la longitud de perforación, aplicarle una efectividad al disparo. Cositas simples, pero que son de utilidad a la hora de estar estudiando, estar aprendiendo cómo dibujar un diagrama. Entonces me comprometo con mañana a través de NetMin enviarles toda la información a sus correos y dejarles la semana completa para que ustedes puedan trabajar, hacer su diagrama bajo estos mismos esquemas de la sección que estamos viendo hoy día y ya enviarlas a mi correo donde lo voy a revisar y con eso ya van a obtener un diploma emitido tanto por Nube Minera como por NetMin, por su participación, por darse el tiempo este fin de semana de estudiar un poco más y aprender algo nuevo. Quizás los que ya han cursado la asignatura de PIT es algo que ya vieron, pero siempre hay algo nuevo por ahí que uno va aprendiendo.
Y eso, muchas gracias a todos. Espero haber podido contribuir un poquito en cada uno de ustedes y si es que hay algunas otras preguntas que podamos colaborar, la vamos a tratar de responder. Pues aquí está mi correo. Si yo no tengo la respuesta, lo voy a consultar con Luis, que es el relator, digamos, principal de este mini curso que estuvo ayer en la teoría, para poder sumar un poquito algo para usted.